8 de la mañana, 32 minutos. Continuamos con más noticias del día, Nicole, ahora desde nuestra señal digital, Caracol en Vivo. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Nicolás, muy bien. Bueno, empecemos hablando de la nueva EPS que entregó después de 3 años sus estados financieros del periodo 2023-2024, época incluso en que la entidad ya estaba intervenida por el gobierno nacional. El balance es preocupante, ¿no? Sí, Nicolás, pues dentro de estas primeras cifras que entrega hoy el interventor Jorge Iván Ospina, que lleva tan solo unos meses a cargo de esta EPS, la más grande del país, pues podemos ver diferentes cifras que corroboran la realidad que están viviendo miles de pacientes. Y es que según el estado financiero durante 2024, porque se entrega periodo 2023-2024, pues la nueva EPS tuvo ingresos superiores a los 22.2 billones de pesos, es decir, recibió este monto para poder atender a los afiliados y costear esos gastos administrativos. Pero de ese monto de los 22.2 billones de pesos, gastó cerca de 26 billones de pesos. Es decir, que la nueva EPS hoy reconoce que la unidad de pago por capitación o el recurso que le entrega el Estado a estas entidades de salud, pues es insuficiente porque registraron pérdidas superiores a los 4 billones de pesos. Y cuando uno mira los pasivos, es decir, la deuda, que era una de las cifras que mantenía la expectativa en el sector de la salud, pues se registra un pasivo superior a los 21 billones de pesos. Hacen algunos descuentos en el informe, que esto ya lo va a aclarar el interventor Jorge Iván Ospina, pero la realidad es poco favorable, por lo menos a nivel financiero. ¿Sabe qué me llama la atención? Primero, que siempre se insistió, Nicole, en que la nueva EPS pudiera efectivamente dar esos reportes financieros. Siempre dijeron, venga, ¿cómo está la salud financiera de la nueva EPS? Incluso porque es que han tenido 5 interventores durante este gobierno. Han sido 5 interventores y 3 años de intervención para conocer estos estados financieros. No se dan de milagro, de una casualidad o una coincidencia, sino que esto es una orden judicial por parte del Tribunal de Cundinamarca. Le había dado 3 meses al nuevo interventor para entregar estos estados financieros. La Superintendencia de Salud también le había solicitado cumplir con esta orden. ¿Y sabe qué es lo más grave de este reporte, Nicole? Lo que está sucediendo en este momento es que estamos hablando de la EPS que tiene más afiliados en todo el territorio nacional. Incluso lo que ha señalado el gobierno nacional es que se podría empezar a implementar en la nueva EPS algunos modelos, algunas cosas que se intentaron radicar, impulsar a través de la reforma a la salud, pero que esto en la práctica pues no se pudo porque el Congreso no dio el visto bueno. Pero que tengan deudas tan billonarias, la EPS que atiende más colombianos, es un dato alarmante. Es un dato alarmante, y más sumado a la declaración que entregaba también Jorge Iván Ospina en las últimas horas, y es que a pesar de esa billonaria deuda, a pesar de tener estas billonarias pérdidas anuales, la EPS debe continuar. Y él dice, vamos a implementar una estrategia para salvarla, para poder darle músculo financiero y no liquidarla, que ese era el riesgo que corría la nueva EPS desde que no se conocían los estados financieros y desde que la intervención inició, porque el Estado ya era crítico incluso antes de la intervención. Sí. Pues Nicole, 8 de la mañana, 36 minutos. A esta hora de la mañana tenemos al doctor Jorge Iván Ospina, él es interventor de la nueva EPS. Doctor, bienvenido acá a Noticias Caracol, es usted muy amable por estos minutos. Buenos días, un saludo muy especial para todas y para todos y para la amable audiencia de Noticias Caracol. Sí, doctor, pues bueno, ya tenemos esos estados financieros, pero casi que el interventor tuvo que entregar estas cuentas por una orden judicial. ¿Por qué se tuvo que llegar hasta este punto? Realmente no, fíjese que la orden judicial tenía una apelación y nosotros tomamos la decisión de no apelar la orden judicial, dado que comprendemos la importancia que tienen los estados financieros para transparentar y presentar a la opinión lo que han sido los desarrollos de la misma. Hechos ocurridos durante el 2022, 2023 y 2024. De tal manera que yo, lejos de utilizar la palabra presión por la orden judicial, bien podrías observar que no se apeló la orden judicial y que se respondió que ese era nuestro propio propósito y que coadyuvábamos en dicha intención. Interventor, usted menciona que apelaron esta orden judicial, pero tuvieron que pasar 3 años y 5 intervenciones para poder hoy saber cuál es el estado financiero de la nueva EPS. ¿Por qué tanta demora y por qué no había una información y una trazabilidad ante la Superintendencia de Salud? No, lo que yo dije fue que no apelamos la orden judicial porque somos unos comprometidos en que las cifras de los estados financieros posibilitan evaluar mejor la circunstancia
de la nueva EPS en cuanto a sus finanzas. Pero igualmente señalamos que estos estados financieros demoradísimos, cosa que reconocemos, se deben a que durante las vigencias del 2022, 2023, 2021, incluso 2024, se acumularon cerca de 10 millones de facturas de servicios prestados por 3.800 instituciones de salud prestadoras de servicio, no fueron digitalizados, no fueron cargados, no fueron auditados, no fueron conciliados y por tanto no podían darnos la información de los estados contables de la nueva EPS. Lo que hemos adelantado durante los últimos meses, yo llegué en el mes de abril, 26 de abril de este año, es todo un plan de trabajo de 24 horas, 7 días a la semana para poder adelantar la recuperación de esa información, radicar esa información y con ello tener los estados contables de los que hoy se dispone. Sí, pero doctor Ospina, ¿sabe? Yo creo que es preocupante el escenario que en este momento tenemos porque son 4 billones que deudan del año 2024. ¿Usted no cree que tal vez llegamos a este punto por la mala intervención que el gobierno hizo a la nueva EPS? Es que en 3 años estamos teniendo 5 interventores. Incluso usted está reconociendo en este espacio que tuvo problemas para acceder a información sensible e importante para adelantar su gestión. Pues si hubieses leído los estados financieros, encontrarías que las pérdidas que tuvo esta empresa en el año 2023 fueron de 6.8 billones, que se bajan en el 2024 durante la intervención a 4.5 y que se reducen en el 2025 adicionalmente y por supuesto que se reducen en el 2026. Una de las formas para visibilizar una buena intervención son los números. Y los números nos muestran una caída sustancial en cuanto a esa falta de equilibrio año tras año entre los servicios prestados por parte de las instituciones prestadoras de servicio y los servicios de los que dispone la nueva EPS. Pero efectivamente hay un proceso de orden estructural que debe ser transformado. Mientras que pensemos en un modelo donde la gente debe estar enferma bajo incentivos perversos para todos, las empresas promotoras de salud, las cuales han sido liquidadas 100 en los últimos 20 años, no tendrán punto de equilibrio apropiado y por eso tan importante la necesidad de ajustar y reformar el sistema. Interventor, antes de hablar de una posible reforma, ¿cómo es posible que en 3 años se dé este balance de más de 10 millones de facturas, teniendo en cuenta que la factura se va venciendo y hay que irle pagando a la IPS, bien sea o no, de la red de la nueva EPS como tal, y que la deuda hoy supere los 13 billones de pesos con esa red de proveedores y de prestadores de servicio? ¿Qué tan grave es la situación? Es una situación difícil, pero es una situación con esperanza y camino. Las acciones adelantadas durante los 2 últimos años posibilitan avisorar un espacio de desarrollo y de esperanza. ¿Por qué? Porque se va regularizando la relación con los diferentes proveedores de servicios, porque se va reduciendo esa distorsión que hay en altísimas tarifas en algunos de ellos, porque se va adelantando mejor acción de prevención de enfermedad y promoción de hábitos saludables para no cargar el sistema y por supuesto porque se necesitan definitivamente la incorporación de cierto talento humano que encarece los servicios de salud. Sí. Pero yo soy un hombre esperanzador con altísimo optimismo en relación a lo que tiene la nueva EPS como camino. Y creo que en la medida en que sus propietarios, dígase el Estado y dígase las cajas de compensación, concurran en aportes de capitalización, esta será una historia superada para bienestar y beneficio de los 11.400.000 usuarios que tenemos. Interventor, en esa misma línea que le preguntaba a Nicolás hace unos segundos, usted establecía que se había reducido el número de pérdidas en cifras específicas, pero en la mitad continúan los pacientes con una situación muy grave, la que tiene en este momento la nueva EPS. Hombre, ¿qué decirle a los pacientes que siguen padeciendo esta situación grave financiera que vive la nueva EPS, la EPS más grande del país? Que continuamos en la normalización de servicios, haciendo una estrategia que se llama la Vuelta a Colombia y conversando con ellos en todos los puntos del país. Que continuamos estabilizando nuestra provisión de medicamentos
para llegar a cumplimientos del 95 al 100% y que continuamos igualmente transfiriendo cerca de 2 billones de pesos por mes a nuestros diferentes prestadores en las modalidades diversas de contratación para la satisfacción del desarrollo de la salud de nuestros ciudadanos. Sí. Eso ya se observa. Tenemos una reducción de los PQRs, tenemos una reducción de las tutelas y claramente se observa un escenario esperanzador. Aquí hay dos formas de leer este asunto. Cerrado, difícil, quedándonos anclado en el 2023, que fue realmente un año dramático, o con las orientaciones que se han venido gestionando para que el sagrado derecho a la salud se cumpla. Sí, doctor, quiero plantearle una propuesta que está sobre la mesa. Incluso hace unas horas la propuso el presidente Petro, y es que el Estado asuma la mitad de las deudas que están acumuladas en la nueva EPS. Esto en la práctica, ¿qué tan posible es cuando lo que ha señalado el presidente en distintas intervenciones es que el Estado no tiene que pagar las deudas de las EPS? Esa es una gran discusión, esa es una discusión que tiene mucho para poderla adelantar. El punto es que gran parte de las pérdidas y de las cuentas por pagar son de antes de la intervención y por tanto las cajas de compensación deben de evaluar de forma transparente y responsable esas cuentas por pagar de antes de la intervención. Pero igualmente considero que el papel del Estado es un papel fundamental y el papel del Estado a ser el propietario mayoritario de esta entidad lo orienta a aportar unos recursos para sanear esas cuentas por pagar. Esas cuentas por pagar también demandan de un esfuerzo por parte de los proveedores, donde podamos tener un descuento importante de esa cuenta por pagar porque hay algunas distorsiones tarifarias que no son apropiadas. Y por último, señalar que esas cuentas por pagar se podrían diferir en acuerdos de pago con los diferentes puntos prestadores de servicio a la nueva EPS. Si queremos salvar la nueva EPS, como debe ser el esfuerzo de todos, es un esfuerzo de todos, ponen las cajas de compensación, el Estado colombiano, los prestadores de servicio y, por supuesto, igualmente el ciudadano en desarrollo de hábitos de autocuidado, de responsabilidad, como deben ser la promoción del bienestar y la salud. Interventor, usted menciona, todos ponen, y dentro de esa radiografía financiera hay otro escenario que llama la atención, y es el reconocimiento de que la unidad de pago por capitación, o lo que el Estado les reconoce a las EPS, es insuficiente. Esta ha sido una discusión a lo largo de todo este gobierno, hubo mesas técnicas, se sentaron con las EPS y al final no hubo ningún acuerdo para poder recibir más presupuesto, y ustedes lo dicen en los estados financieros, gastamos 26 billones en 2024, pero nos entraron cerca de 22 billones. ¿Es o no suficiente el dinero que le entra a las instituciones médicas? Y si realmente ese incremento lo está jalonando el tema de la enfermedad y de la condición de salud del país. No es bueno hacer una evaluación teniendo el año 2024 como referente, porque es un año que trae cuentas por cobrar, por pagar acumuladas. En la medida en que esas cuentas vienen acumuladas de facturas de servicios prestados en el 2021, 2022 e incluso en el 2023, no nos daría, digamos que, la adecuada información para señalar esta discusión con relación a la UPC. Ahora, yo quiero dejar mi posición al respecto. Bajo las formas como hoy se adelanta la tarea, la UPC no es suficiente. Pero hoy, ¿por qué no es suficiente? Porque se tienen desarrollos contractuales que no están basados en evidencia. Voy a explicarlo de mejor manera. Si usted no sabe qué tiene su población, si usted no tiene la pirámide poblacional, si usted no conoce los problemas de enfermedad de su población, si usted no gestiona el riesgo de forma apropiada y si usted contrata por evento a tarifas institucionales realmente desplazadas hacia arriba, la UPC no va a alcanzar. Pero si usted evalúa su población, hace su perfil epidemiológico, conoce la cantidad de niños y de adultos mayores, presupuesta muy bien la atención por esas debidas cohortes, hace contratos racionales con los proveedores de servicio, no adelanta tarifas elevadísimas, sino tarifas Pero interventor, responsables donde gane la institución de salud y gane el sistema, la unidad de capitación podría alcanzar. sí. Por eso es tan importante los ajustes y las reformas que el sistema debe tener. No, y usted tal vez puede tener razón en ese diagnóstico que hace, pero ¿sabe qué es lo que me
me llama la atención, señor interventor, que es que la mayoría de esa información que usted dice que es determinante para establecer cuánto tiene que subir la UPC, la tienen que dar las EPS. Y lo que pasa es que las EPS que tienen mayor cantidad de afiliados en este momento están intervenidas, es decir, administradas por el mismo gobierno. Creo que tú tienes ahí una mirada que yo no comparto en relación a ser responsable del gobierno del proceso de la intervención del culpable de la crisis. Y la pregunta debería hacerse, ¿y por qué fueron intervenidas? ¿Por qué se tuvo que asumir el Estado el control de dichas empresas promotoras de salud? Y le voy a contar por qué. Porque habían hechos de corrupción, porque habían dobles facturas, porque no entregaban oportunamente los informes, porque utilizaban las EPS para otros menesteres o porque escondían las facturas. Hay un análisis cerrado en plantear que la solución es el problema. El análisis que se debe adelantar es por qué tuvieron que ser intervenidas varias de las empresas promotoras de salud de la sociedad colombiana. O cambiando, sí, doctor, o cambiando la pregunta, ¿qué se necesita para salir de esta crisis más allá de quedarnos en la discusión si se interviene o no la EPS? ¿Cómo salir de esta crisis teniendo en cuenta los pasivos que en este momento tiene la nueva EPS? Se necesitan varias cosas. Desde mi punto de vista, se necesita un ajuste al modelo de salud. Se necesita una reforma del modelo de salud. Soy un convencido que la plata del Estado vía régimen subsidiado o la plata del público vía contribuciones porque hacen las empresas para la seguridad social debe tener un papel fundamental y rector del Estado en la gestión, administración y cuidado de dichos recursos. Creo que se comete un error y un error muy grande al entregar ese tesoro a particulares sin control alguno. Lo segundo que se tiene que adelantar, no podemos desarrollar unas coberturas de papel, decir que la gente tiene salud porque tiene un carnet cuando no tenemos la suficiencia tecnológica o de talento humano para soportar esa cobertura de papel. Por tanto, se necesitan formar especialistas, se necesita incorporar tecnología y se necesita estudiar nuestro perfil epidemiológico para que ese talento humano responda a esa necesidad. ¿Qué más se tiene que adelantar? Se tiene que construir una cultura del cuidado, de tal manera entender que la salud no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino un estado integral de bienestar. ¿Qué más se debe desarrollar? Se debe desarrollar una responsabilidad conjunta y colectiva para proteger los dineros de la salud. En el sector de la salud, que es la plata de mi abuela, de mi niño, de mi mamá, de mi ser más querido, no puede haber interferencia ni intermediación de nadie. Y todo eso se llama reforma. Reforma que le quedó grande al actual Congreso saliente, reforma que tendrá que asumir el nuevo Congreso y que independiente, digamos, del ejercicio del Ejecutivo, todo el país debe pensar que la salud debe ser lo primero y que se debe adelantar esta búsqueda de la protección del sistema. Interventor, reforma que puede tardar más o menos unos 10 años si se llega a aprobar y si realmente se va a implementar, pero en el corto plazo, en el inmediato, ¿cómo poder saldar la deuda, que es lo que más reclama en este momento el sector y que supera los 13 billones de pesos? Incluso usted mencionaba una cifra superior a los 21 billones de pesos con algunos descuentos. ¿De dónde va a salir ese dinero en el inmediato? ¿Y qué decirle al sector salud que hoy, después de conocer estos primeros hallazgos, está pidiendo una auditoría forense? Bienvenida a la auditoría forense. Bienvenida a la auditoría forense en todos los niveles del sector de la salud, no únicamente para la nueva EPS, sino también para el subsector privado. Yo sí creo que debemos de hacerla. Yo creo que ese debe ser un gran acuerdo entre todos los actores, entre el gobierno que sale y el gobierno que entra, con auditores nacionales e internacionales en relación a nuestro sistema. Me parece muy sano y muy bueno para todos nosotros. Creo que se deben hacer unas aplicaciones presupuestales y que esas aplicaciones presupuestales deben de llegar a las diferentes EPS y se deben de trasladar en acuerdos de pagos con los prestadores de servicio. Creo que las estructuras tarifarias que hoy se manejan por determinados prestadores de servicio, dado que no hay pago oportuno en muchas ocasiones, deben de venir a una tranquilidad.
es decir, deben de estar reducidas a la expresión lógica y no maximizadas como hoy está ocurriendo. Creo que se debe tener una priorización de una red estratégica y que esa red estratégica debe responder a términos técnicos y no términos políticos. Los términos técnicos es lo que necesita la gente, no aquello que por una u otra presión política se debe abrir. Creo adicionalmente que es importante incorporar la academia y que la academia debe darse la oportunidad de formar el talento humano que demanda nuestro sistema. No vamos a ser eficientes ni vamos a ser costo eficientes teniendo solamente un hemato-oncólogo en una ciudad como Armenia. O no vamos a ser Interventor. suficientes cuando la tecnología no sea barata en la incorporación de nuestra sociedad. Todo eso es lo que se llama reforma y todo eso es lo que hay que adelantar. Debo decir que en parte el fortalecimiento de hospitales públicos que ha hecho este gobierno va en la medida adecuada y por eso respeto sustancialmente lo adelantado por el ministerio cuando visito y hago la vuelta a Colombia y me encuentro hospitales en ejecución o ya elaborados que provisionan parte de los elementos de los que estoy Interventor. conversando con ustedes. No, interventor, y seguramente el diagnóstico sobre cómo mejorar las finanzas y la salud económica de los hospitales pues será una discusión que tendrá que hacer el próximo gobierno, plantear una reforma, bueno, esperar a ver cuál es la solución que ellos ponen sobre la mesa, pero en la práctica quiero que usted me responda algo con la mano en el corazón, y es que lo que ha dicho el gobierno nacional ha publicado un decreto señalando pues que en algunos municipios, en algunos departamentos, algunas EPS van a desaparecer, y van a desaparecer para trasladar esos pacientes a la nueva EPS porque es la que tiene mayor cobertura en todo el territorio nacional. Teniendo en cuenta esos estados financieros, hoy la nueva EPS está en capacidad técnica, física y económica de recibir más pacientes. Hay una cosa que se llama la territorialización en salud. La territorialización en salud posibilita que al tener una empresa promotora de salud, la población de un territorio pueda adelantar de mejor forma y de forma más eficiente la provisión de medicamentos, las jornadas de vacunación, los programas educativos, la red de servicios. Si una EPS tiene tan solo 20, 100, 300 o 1000 usuarios y otra tiene 80.000 usuarios, por supuesto esa que tiene tan solo 1000 usuarios, tener puntos de atención, tener los servicios apropiados, se les hace más difícil, más costoso y menos oportuno. Una diferenciación del territorio por EPS, de acuerdo a dónde esté su población, posibilitaría abaratar muchos de los costos del servicio y no tendría por qué tener dificultades. Lo que plantea la Corte es que la libre escogencia de la EPS podría ser vulnerada. Lo que yo plantearía a la Corte es que la libre escogencia debiera desarrollarse dentro de determinados marcos para poderlo así adelantar. Con esto, si usted me pregunta que si la EPS, nueva EPS, estaría dispuesta a renunciar a unas poblaciones en determinados territorios y recibir unas poblaciones de otros territorios, yo le diría que técnicamente es lo adecuado. Y es técnicamente lo que se ha hecho en muchas partes del mundo donde se orienta un territorio, un proveedor integral, una intervención de determinantes ambientales y una amplia participación de las autoridades locales. Yo en eso creo, debo decirte, y creo que es fundamental tratarlo de adelantar en una reforma en la sociedad colombiana. Interventor, ya para finalizar, estaba acá pues recordando ciertas cifras de la Defensoría del Pueblo y reconoce y hace un llamado de la Defensoría diciendo que han incrementado las quejas y las peticiones de los usuarios en más del 100%, y usted menciona que igual la intervención fue efectiva. Entonces le quiero preguntar qué va a pasar con los pacientes y cuánto va a poner o cuál es el compromiso de la nueva EPS a corto plazo para los hospitales que en este momento tienen deuda en la cartera, que están suspendiendo los servicios y que al final terminan afectando también esa línea de atención de los afiliados. La verdad es cierto, las PQRs, las quejas por parte de nuestra comunidad se incrementaron durante el 2025 y primeros meses del 2026. También es importante señalar que ya a partir de mayo del 2026 comenzamos a tener una reducción sustancial de los mismos por la estabilización de la red y por la oportuna entrega de medicamentos en muchas partes.
Eso es cierto y eso se puede evidenciar. Pero también es importante como precisar que este tipo de desarrollos en materia de salud son muy distintos de región a región. Hay regiones donde tenemos más tensiones que otras. Un ejemplo, el Cesar. Hay regiones donde estamos siendo mucho más eficaces. Dígase, la región de Bogotá, Valle del Cauca, donde estamos siendo más oportunos en la entrega de medicamentos. Eso nos demanda mucho trabajo y mucho trabajo de forma pormenorizada y sistemática a todos. Pero adicionalmente a ese esfuerzo, también hay que señalar que nos hizo mucho daño los embargos. Las empresas prestadoras de servicio, dado la falta de oportunidad de pago por parte de las EPS, embargaron. Pero no solamente embargaron el recurso que se les debe, el juzgado amplía sustancialmente el recurso embargado. En el caso de la nueva EPS, 2.5 billones de pesos embargados, que si estuvieran en la red de servicio podrían habernos facilitado mayor estabilización de la red. En ese punto, ¿qué estamos haciendo? Buscando acuerdos con los proveedores con significativos descuentos para que esos acuerdos con proveedores con significativos descuentos nos posibiliten descongestionar esa plata que se encuentra hoy congelada, descongelar ese recurso que hoy se encuentra congelado. Y Interventor. adicionalmente señalar que sí es claro, el nuevo gobierno debe revisar unos aportes extraordinarios de recursos a todos los puntos de la red. No se trata Sí. únicamente de la nueva EPS, sino se trata de todo el universo del sistema de salud para posteriormente a esa inyección tener todos el reposo y la tranquilidad de poder efectivamente sacar adelante la reforma que desafortunadamente dejaron hundir y que desafortunadamente bajo la falta de Interventor. liderazgo para esa reforma, personas perdieron la vida o por lo menos su condición de salud se agravó. Bueno, interventor, le agradecemos bastante estos minutos aquí en Noticias Caracol. Por supuesto, seguiremos conversando sobre el estado financiero de la nueva EPS en los próximos días. Es usted muy amable. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.